Muy bien, ya estamos de vuelta, así que recuerden quienes tienen favorable conectividad y pueden encender sus cámaras para verles a los ojos. Por favor, háganlo de esa manera. La conectividad favorece la conexión entre nosotros. Ok. Muy bien, vamos entonces a la tercera parte de esta consulta y pues voy a estar siguiendo directamente en la guía que ustedes han recibido. Estoy en la página número 6. Voy entonces a compartir pantalla en la página número 6. Ok, vamos entonces a hablar acerca de, el tema es asesoría para discipuladores, es discipulado de discipuladores. Como ven, este es un tema muy, muy interesante. Y lo que decimos es que un asesor es un especialista en un cierto campo que le da conocimiento, habilidades y discernimiento, de tal manera que yo pueda ser también un especialista en mi llamado y así nos estamos reproduciendo. Entonces, el asesor va a darte de ese conocimiento, va a ayudarte al desarrollo de habilidades y también al desarrollo de discernimiento para que pueda crecer, para que tú y yo podamos crecer. Si tienes un asesor, y de esa manera, bueno, nos vamos convirtiendo en especialistas. Por cierto, que esta palabra especialista es todo un desafío. Preguntamos quiénes son especialistas en el discipulado e inclusive algunos que reconocemos como especialistas guardaron silencio y no querían llamarse a sí mismos especialistas. Pero seguro que si tú has venido participando, practicando esto de ser y hacer discípulos, entonces tú vienes creciendo y ahora puedes enseñar a otros de eso que has aprendido, no solo por contenidos teóricos, sino también en la práctica, en la vivencia diaria. En esto, lo primero de lo que quiero hablar es de la ley 1090, la ley 1090. Y esto lo que dice es que el 10% del impacto de un evento o reunión ocurre en el evento o en la reunión, ¿ok? Así que cuando nos reunimos en un grupo de discipulado y pastoreo de pastores, de lo cual muchos de ustedes participan, o nos reunimos en un microgrupo de unas 4 o 5 personas, básicamente el impacto que esto tiene es apenas de un 10% en el tiempo en que estamos compartiendo, en el tiempo en que nos reunimos. Pero el 90% ocurre en la preparación y en el seguimiento. Por eso cuando hablamos acerca de ese discipulado serio y decimos vas a dedicar 90 minutos para la preparación. Hay tareas previas, hay algunas preguntas que vas a responder por escrito. Llegas al momento de la reunión ya preparado, has trabajado en eso que es el asunto de conversación, en eso que son los desafíos de aplicación. Y en la reunión, pues compartes. Pero luego entonces hay tareas de seguimiento, hay aplicaciones que vamos a poner en práctica y pues eso constituye el 90%. Quizás, mira, cuando yo escuché por primera vez esto de mi mentor, el hermano David, que es quien nos dirige en muchos de estos asuntos y que es uno de los especialistas que el Señor nos ha dado como un regalo para toda esta década de hacer discípulos en Venezuela,
a mí me impactó esto. Yo en realidad al principio pensaba, bueno, el 50% en la preparación y en el seguimiento y el otro 50% en la reunión, pero cambiar estos porcentajes te dice qué importante es la preparación, qué importante es el seguimiento. Luego entonces está el principio 50-50 y en este principio 50-50 hablamos acerca de encuentros de un equipo como también de asesoría, de discipuladores. Se debe dividir el tiempo en cuidado personal y cuidado ministerial. 50% y 50%. Mira esto porque también resulta muy interesante. A ver, pastor, ¿cuál es tu tendencia cuando te reúnes con tu equipo? ¿Cuál es tu tendencia cuando tienes algunos encuentros individuales en esas personas a quien tú estás brindando cuidado? En mi caso, mi tendencia es hablar acerca del ministerio, hablar acerca de trabajo. Esa ha sido mi tendencia. Preguntar acerca de cómo va el trabajo que estas personas que forman parte de mi equipo y a quien yo estoy llamado a cuidar como pastor, bueno, hablar acerca de su trabajo, pero qué importante es, si voy a reunirme con ellos, hora y media, por ejemplo, voy a dedicar los primeros 45 minutos a hablar acerca de su vida personal. Hablar acerca de cómo está tu relación con el Señor. ¿Cómo está tu tiempo a solas con Él? ¿Cómo está tu vida emocional? Hey, ¿qué acerca de tus tristezas, de tus temores, de tus ansiedades? ¿Qué acerca de tus frustraciones? Y así iniciamos una conversación. Hey, sobre tu vida matrimonial, si eres casado. Eso es fundamental. A veces me gusta preguntar, ¿cuál fue el último conflicto que tuvieron? ¿En qué se basó el conflicto? ¿O cuál es el tema más frecuente de discusiones o diferencias entre ustedes? ¿Y en qué estás creciendo y en qué deseas crecer fuera del ministerio en este último tiempo? Eso es cuidado personal. Y luego entonces es mucho más fácil ir a la vida ministerial, el trabajo que realizas, tu obra, digamos, los asuntos, eso que nosotros llamamos los asuntos de negocios dentro de la iglesia, ¿ok? Que tiene que ver con el cargo de esa persona, sus funciones específicas, sus tareas, la definición que él debe hacer de tareas para otros y cómo las está delegando. Eso. Así que, por favor, atrapa esta ley 1090 y este principio 50-50 va a ser de mucha utilidad. Ahora hablemos acerca de la herramienta de crecimiento intencional y para eso pues voy a dejar a el hermano David que nos hable sobre este valioso instrumento. Herramienta de crecimiento intencional. Es la mejor herramienta que yo conozco. Yo conozco probablemente más de 100 herramientas de autoevaluación y de ayudarnos en el ministerio. Esta herramienta consta de dos partes, siguiendo lo que Álvaro acabó de hablar, el principio 50-50. La vida personal son las primeras 4 preguntas. Preguntas 1, A, B, C y D. Y todo eso es 50% del tiempo que vamos a invertir en conversar con la persona. La vida ministerial son 4 preguntas también. Preguntas 2A, B, C y D. Y pasamos el otro 50% en esas preguntas. Queremos conectarnos primero con el corazón de la persona asesorada, escuchando cómo está y cómo quiere crecer en su vida personal para después le asesorar sobre su microgrupo. Todo esto es según el mover del espíritu. Si la persona está quebrantada y llorando, puede ser que ni llegamos a asuntos ministeriales.
O viceversa. Si todo lo que es personal, él está muy bien, notas 9, notas 10, sin problema ningún, entonces no necesitamos pasar mucho tiempo en eso. Pero de forma general, dividiendo el tiempo 50-50. Quiero que pases para la próxima página, que es la página 7 en tu manual, y yo también voy a hacer el mismo aquí, pasando para la próxima página, que ya es la herramienta. Y tú vas a percibir aquí en la herramienta que tenemos dos partes en azul, vida personal y su equipo, grupo y o discípulos. Entonces, ni estamos hablando de todo el ministerio de las personas. Esto es una herramienta que tiene a ver con ser discípulo y ser discipulador y liderar un equipo o liderar un grupo. La vida personal tiene 4 preguntas. Como Álvaro acabó de decir, entra en algunas áreas significativas. Y como yo comenté, si la persona tiene notas 8, 9 o 10, yo normalmente no entro en ese asunto, porque no es un asunto donde la persona está expresando una necesidad de crecer. Y esta es una herramienta de crecimiento. Esta herramienta no existe para mí como asesor. Existe para el asesorado. Es una herramienta con propósito. Y el propósito es ayudar a la persona que lo completa. Es totalmente diferente de todos los miles de informes que tenemos llenado a través de toda la vida para nuestros supervisores o presidentes o los que demandan o piden informes. Esto no es un informe. Esto es para mi propio crecimiento, yo que estoy llenando la herramienta. De estas 4 preguntas, un A, B, C y D, un está destacado en negrilla, y la razón que está destacado es que es la pregunta más importante, y la razón que es más importante es que es la pregunta que explícitamente tiene a ver con crecimiento. Si yo tengo 1 hora para trabajar esta asesoría con Álvaro, por ejemplo, normalmente divido 50-50. Entonces, media hora para estas primeras 4 preguntas. De esa media hora, anote, por favor, 20 minutos normalmente van para un D. Es decir, yo voy a pasar por un A, B y C, inclusive la oración inicial, de forma relativamente rápida, porque el enfoque en sí será el 1D. Indique el área personal, no ministerial, donde más quiere crecer. Ya tenemos diversas ilustraciones de áreas no ministeriales en las preguntas anteriores. Continuando la lectura, dándose una nota con una breve explicación de esa nota. Y recientemente añadí esta última frase. Indique 3 pasos iniciales que podría tomar para crecer. Descubrí, antes de colocar esa frase, que todo el mundo colocaba algún problema, algún asunto y dejaba. Llegaba para mí, pasando su problema para mí, para yo ser el grande salvador de la patria y yo hacer algo con su problema. No estaban siendo proactivos, no estaban asumiendo responsabilidad por su problema, no estaban pensando de propuestas de qué hacer. Ustedes ya tienen oído, pienso, no deben traer problemas a su líder que te supervisiona, o asesora, o pastorea, o discipula. Deben traer propuestas. Si no tienen oído esa frase, anote la frase. No lleve problemas, lleva propuestas. Tú sabes mucho mejor que tu asesor, discipulador, mentor, tus circunstancias, tu situación, y tú sabes mucho mejor que él cuáles serían algunas cosas que podrías proponer. Pasando para el equipo o grupo o discipulados, la segunda parte de la herramienta, si 2A, si tiene más que un equipo o grupo, indique cuál está enfocando. Esa pregunta es especialmente importante para pastores que pueden tener un grupo con otros pastores y también su equipo pastoral. Entonces, ellos van a indicar cuál están
destacando, cuando yo hago esto mensualmente, un mes enfoco el grupo de pastores y el otro mes enfoco el equipo pastoral. Eso me encanta porque estamos sin pensar, natural y automáticamente creando una cultura de discipulado. Yo estoy discipulando a Álvaro. Álvaro, cuando entrega esta herramienta, va a llegar a la pregunta 2B, que yo ya completé como una ilustración yo mismo, como que sería una forma que yo llenaría esta tabla. 2B dice, dé una nota a cada miembro de su equipo o grupo, empezando por ti mismo en estas áreas. Si Álvaro está llenando, él ya es una segunda generación. Yo estoy asesorando a él, yo soy la primera generación. Él llenando es la segunda generación. Él colocando los nombres de las personas en su grupo ya es la tercera generación. Y cuando llegamos a la última columna voy a comentar sobre cuarta y quinta y sextas generaciones que fluyen naturalmente de esta herramienta. La primera columna aquí es de participación. Participación incluye preparación y preparar bien, incluye participar activamente y contribuir de forma significativa. La persona ganaría nota 12 y puede percibir aquí que yo dé nota 12 para varias personas. El verde aquí es una cosa personal mío, no es parte de la herramienta en sí, pero yo coloco verde cuando hay notas 9, 10 o 12. Usando los colores del semáforo, verde quiere decir podemos ir enfrente con alegría y libertad. Amarillo quiere decir, va más lento, hay algún problema aquí. Y rojo quiere decir, pare, esto tiene que ser resuelto. Entonces, la participación de este grupo es muy bueno y tengo varios en el grupo que me sorprenden con su participación. Y cuando me sorprenden es porque están me ayudando a hacer otros en el grupo participar. Eso ya es nota 12. Cuando ellos hacen preguntas, cuando ellos son sensibles al corazón de otra persona y preguntan qué la persona está sintiendo. Pasando a amor y apoyo a otros miembros, las notas no son tan altas aquí. Tengo una persona con verde. Yo mismo no llego a nota 9 o 10 o 12. Yo tengo que me esforzar más y crecer en amar a las personas que yo lidero. Yo tengo una tendencia mayor a provocar, estimular, a desafiar y tengo que equilibrar eso con ser más amable y amoroso. Crecimiento es una herramienta de crecimiento. Entonces, esta columna realmente es importantísimo. Yo estoy creciendo de forma sobrenatural. Yo continúo me sorprendiendo y Dios continúa me sorprendiendo. Entonces, yo doy nota 12 para mí mismo y notas altas para varias otras personas. Pero un miembro de mi grupo me parece que no está creciendo. Y yo estoy muy preocupado con esa persona. Tuve un encuentro recientemente con esa persona expresando esa preocupación y conversando juntos sobre mis preocupaciones y las preocupaciones de esa persona y cómo que esa persona puede cambiar el cuadro, no dejando él estar en el grupo y caminar conmigo sin realmente crecer. La última columna es fantástico. La última columna tiene a ver con usar esta herramienta. Entonces yo ya me doy nota 10 cuanto a yo completar la herramienta. Y que yo fui serio, fui profundo, fui conversando con Dios, preguntando qué debo colocar que sería realmente significativo. Una otra persona me dio su herramienta, pero fue más superficial. Colocó buenas respuestas, pero bien cortas, sin expresar mucho de su corazón. Otra persona fue plena y profunda, otra persona no tan profundo y una otra persona realmente superficial. Esa persona colocó todas notas 9 y 10 para todo su grupo, pero cuando yo hacía preguntas, no nos reunimos la semana pasada.
esa persona no llegó la semana anterior. Y luego haciendo preguntas, yo descubro que no es nada parecido a las notas que esa persona dio. Entonces, para mí era algo que tiene que crecer. El paréntesis aquí indica generaciones multiplicadas. Yo tengo un +3 porque hay +2 generaciones en otras personas que yo ni sé cuáles son, pero que llegan para mí en su herramienta cuando ellos dicen tal número para tal persona y más una generación escondida. Si yo recibo una de esas herramientas que ya dice +1, para esa persona, cuando yo coloco su nombre, ya es +2, porque él tiene 2 generaciones atrás de esta herramienta, donde esta herramienta está siendo usada con otros grupos y con otros grupos. Entonces, cualquier número que un grupo mío tiene, alguien en mi grupo tiene, yo voy a tener un número encima de eso. Este es +2, ya me llevan automáticamente a un +3. Es un poco complicado ese asunto, probablemente necesitas de experimentarlo y alguien explicar con más detalles. Procuré lo explicar aquí abajo. De una nota 0 si no entregó esta herramienta. En la verdad, ceros aquí son problema tuyo, no problema de la otra persona. Yo digo para todos los que andan conmigo, si la persona no lo completó, de 10 o 15 minutos para él en la reunión para lo completar. Y así automáticamente nunca vas a tener nota 0 en esta última columna aquí. Volviendo a la explicación, de una nota 0 si no entregó esta herramienta, de una nota de 1 a 10 si la entregó, añada una nota +1 si recibió esta herramienta de sus líderes con esta columna llena. Porque ellos llenando esa columna quiere decir que hay una generación que tú no sabes quiénes son. Es una generación escondida. Puede llegar a ser +2 o +3. Entonces, mira bien. Vamos a pensar que Álvaro me entregó esto aquí. Yo soy la primera generación, Álvaro es la segunda. Si él tiene aquí +3, él tiene ya aquí los nombres de los que él está discipulando o liderando en un equipo. Entonces eso ya es la tercera generación. Y fuera estos nombres que yo puedo ver y estoy conociendo, y en cierto sentido son mis nietos espirituales, él está colocando, si él colocar esto aquí, quiere decir que hay +3 generaciones. Ya estamos llegando a la 6ª generación. Esto es algo absolutamente increíble. Llegar a la 3ª o 4ª generación normalmente es como tirar dientes. Es una angustia. Es muy difícil realmente ver la multiplicación acontecer. Pero con esta herramienta, la multiplicación fluye naturalmente y se aumenta y crece. Voy a cerrar mis comentarios hablando de Todd Ellefson, un líder de movimiento de discipulado entre musulmanes en Indonesia. Yo estaba con él 1 año y medio atrás y él habló para mí. Estamos en el 17ª generación de discípulos en nuestro movimiento. Somos 16 líderes y cada líder tiene sus generaciones y estamos en el 17ª generación. Estamos multiplicando a cada 15 meses. Si continuamos de esta forma, dentro de 3 años más, tendremos 1 millón de discípulos musulmanos, discípulos de Jesús que no paran de ser musulmanos, no salen de su cultura, pero se identifican como seguidores de Jesús. Entonces el poder de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros sermos realmente multiplicadores en pleno crecimiento, ayudando a otros en pleno crecimiento, es absolutamente increíble.
Con eso pasan por favor a la próxima página, que es disculpa, yo olvidé comentar al final de la página 6. Vuelve para la página 6. Voy a volver con ustedes a eso. Hay una indicación de una capacitación en esta área que dice al final de la página 6, capacitación continental para asesores de discipuladores, el 17 y 18 de septiembre, de las 9 hasta las 3 y cada día, y informaciones para saber más. Esa capacitación va a tener una demostración de usar esta herramienta, y después todos van a tener más 3 oportunidades entre un día y el otro de ser asesorados personalmente y de asesorar otros. Entonces, queremos realmente hacer demostración, instrucción, confirmar en acción, evaluación y supervisión en esas 8 horas. Pasando para la página 8, tú vas a llegar aquí a la interacción. 2 preguntas para responder ahora y compartir después en un grupo pequeño. Primera pregunta, ¿qué te está hablando Dios? Segunda pregunta, ¿qué harás con base en eso? Toma 2 minutos para escribir sus respuestas y entonces iremos para nuestros grupos pequeños. Página 8. Y si tienes alguna pregunta, puedes ya colocarlo en el chat para Álvaro y para yo. Bueno, vamos a seguir la misma dinámica que hemos seguido en los 2 puntos anteriores. En este tercer punto de la asesoría para discipuladores, vamos a tener un tiempo de preguntas que puedes escribir en el chat, y Álvaro y David estarán listos para responder. Entonces vamos a mirar el chat para ver tus preguntas y así poder tener este tiempo de preguntas y respuestas. En cuanto que la pregunta está llegando, normalmente las personas completan esto online y envían para su asesor. Ayuda bastante porque de esa forma, si yo recibo esta herramienta 24 horas antes de nuestro encuentro, que es lo que prefiero, muchas veces yo consigo responder de forma escrita, breve, a los varios puntos indicados y devolver para la persona. Y nuestra conversación ya da un salto a otro nivel. Ya pasamos por las cosas iniciales y hasta superficiales y ya estamos caminando para cosas más profundas y ya tenemos una dirección mayor. Entonces ayuda tremendamente el principio 10-90 de preparación y seguimiento. Y si la persona prepara bien, realmente el encuentro va lejos.
Às vezes yo cancelo un encuentro con alguien cuando no hay preparación. Cuando la persona simplemente no toma el tiempo, no respeta a mí, no respeta a mi tiempo, no respeta a sí mismo y su tiempo, el suficiente para preparar bien. La excepción a eso es cuando la persona está en crisis. A veces cuando alguien está en crisis no tiene cómo se preparar, llenar una herramienta, etcétera, etcétera. Pero debemos llevar muy a serio el concepto del tiempo de nuestro asesor y discipulador, mentor, y nos preparar bien. Ok, tenemos ya algunas preguntas en el chat. Hay algo como Pablo Ojeda nos dice, abundar un poco en los parámetros a evaluar. ¿Qué podrían responder para eso? Álvaro y David. No entendí la pregunta. Abundar un poco en los parámetros a evaluar. ¿Cuáles son los parámetros a evaluar? ¿Para evaluar qué? Posiblemente. Sí, pienso que está hablando acerca de eso que se evalúa en la herramienta de crecimiento intencional. Okay. Ahora, quizás la mejor palabra no sea evaluar, sino más bien conocer, ¿ok? Porque son parámetros de los que queremos conocer, donde abrimos conversaciones y en la primera parte de la vida personal, básicamente es eso, conversaciones donde podemos juntos caminar en eso. Okay, en eso que sea un asunto en el que se requiere trabajar. Por eso el hermano David nos decía que la 1D indique el área personal, no ministerial, donde más quiere crecer. Generalmente esa se desprende de las 3 primeras, hey, ¿cómo está mi relación con Dios y mi vida devocional? ¿Cómo está mi salud emocional? El manejo de emociones, mi irritabilidad, ¿sabes? O cómo está mi matrimonio, si soy un soltero, cómo está mi relación con las personas más cercanas a mí o en mi núcleo familiar. Entonces, es básicamente una conversación. Ok, hay otra pregunta. ¿Hay temas específicos a desarrollar en cada microgrupo? ¿Quién responde? Sí. Trabajamos con la Biblia de Discipulado que tiene módulos. Cada módulo es un tema y cada módulo tiene 8 estudios, cada uno con su tema. Entonces, esa Biblia no está traducida al español, pero las sociedades bíblicas va a traducir de portugués para español hasta el final de junio del año que viene. Estoy súper feliz con eso. Entonces, usamos estos estudios. Hay un curso completo sobre discipulado. Hay 7 cursos en total sobre matrimonio, sobre equipos, sobre relacionamientos, sobre restauración del alma, sobre carácter y sobre personajes bíblicos que demuestran discipulado. Entonces, tenemos un currículo con el cual caminamos en los microgrupos y tenemos la opción de cuando terminamos el primer año con ciertas bases, poder escoger otros temas según el interés o necesidad del grupo. Ok, las preguntas profundas, como por ejemplo, bueno, este es de Luis Enrique, las preguntas profundas, como por ejemplo, ¿cuál fue el último conflicto que tuvieron y en qué se basó el conflicto? ¿Se pueden hacer en grupos donde hay matrimonios o debe hacerse de manera personal para obtener un mejor resultado? ¿Qué recomiendan? Sí, este tipo de preguntas, recuerda, abre la conversación, nos permite abrir el corazón. A veces un matrimonio está muy encerrado en sí mismo y sabes aquello de que los trapos sucios se lavan en casa. Eso está bien cuando se trata de que no voy a difamar a mi esposa o a mi esposo.
y esto es cuando hablo de ella frente a personas que no son ni parte del problema ni parte de la solución. Pero cuando yo estoy caminando con un mentor, con un discipulador, cuando estoy caminando con un grupo de discipulados, Dios los ha convertido a ellos en parte de la solución. Dios los ha convertido a ellos en parte de quienes estimulan mi crecimiento. Y estas preguntas pueden hacerse en los encuentros individuales o en los encuentros grupales cuando cuando nos reunimos como un grupo de discipulados o como un microgrupo en parejas. Así que particularmente me gusta hacer estas preguntas cuando la persona siempre me dice que su matrimonio está muy bien, que en su matrimonio no hay ningún problema. Entonces creo que estas preguntas nos permiten como ahondar un poco más y de pronto vamos a descubrir algunas cosas que por vergüenza todos pasamos por ahí o por orgullo, el orgullo puede estar delante de la vergüenza, no queremos compartir. Ok, qué bueno eso. Y cuando se hace grupos también grupos de matrimonios, están varios matrimonios también. Aprendemos juntos. Mayra, ¿en qué momento debe abrir otro discipulado? ¿A quién debo dejar a cargo e ir a otro grupo? ¿Quién va a responder? Es una buena pregunta y es profunda y no hay una respuesta. ¿Cuánto posible yo pienso continuar con mis 3 microgrupos cuando terminamos el ciclo al final de este año, pasando de ser semanal para ser quincenal y caminando con ellos de una forma un poco diferente, pero no apenas abandonándolos o dejándolos sueltos. Hay otros momentos cuando iniciamos grupos y si iniciamos, si puedo decir de esta forma, demasiados grupos, necesitamos saber quién es nuestro co-líder y en cuál periodo podemos repasar el liderazgo para esa persona asumir. Y en ese caso no continuaríamos discipulando y nos relacionando directamente con todos los miembros del grupo, pero pienso que continuaríamos discipulando y relacionándonos con ese co-líder que pasa a ser el líder del grupo. Entonces, excepcionalmente, personas tienen demasiados microgrupos y tienen que podar sus vidas, recuperar sus vidas, y tienen que identificar co-líder y hacer el proceso que acabé de hablar. Sí, está pensando bien en lo que es la frase que es una excepción y no la regla, porque la cultura, en nuestra cultura de discipulado o en todo el proceso de discipulado, no cabe tanto esa idea de dejar y dejar el grupo, abandonar la gente. Pueden cambiar los niveles, sí, de discipulador a mentor y muchas otras cosas, pero no abandonar los discípulos o los grupos. Otra pregunta es, ¿esa herramienta es para ser usada de Roberto Villada de Contreras? ¿Esa herramienta es para ser usada por el líder principal para evaluar a los discipuladores que a su vez tienen cada uno un microgrupo? En la verdad es autoevaluación. La persona que está llenando está se autoevaluando y autoevaluando a su propio grupo. Entonces no soy yo como asesor que estoy evaluando tanto cuanto yo estoy entendiendo la visión, perspectiva de la persona. Sí, y yo quiero añadir una pregunta, pero es para nosotros mismos. Por ejemplo, en el 2017 indagué entre el liderazgo de la iglesia qué era lo que más les digamos, inquietaba. Y ellos dieron estas respuestas para mí.
cuando yo estaba en un grupo de cuidado, así les llamamos a nuestras células por el asunto de cuidado discipular y cuidado pastoral, decimos que los líderes extienden la labor de cuidado pastoral a los miembros de la iglesia. Ellos dijeron, cuando yo estaba en un grupo de cuidado, realmente yo me sentía cuidado por alguien más, alguien que preguntaba acerca de mi vida, sobre mis situaciones, sobre los problemas que enfrentaba. Pero una vez que comencé a ser líder, quien me asesoraba, mi líder asesor, solo me preguntaba asuntos del ministerio. Y ahora no me siento que alguien me está acompañando. Yo te preguntaría, ¿tú sientes que alguien te está acompañando, que alguien está cuidando de ti, que alguien comparte el camino y la mesa y el camino contigo para conectar su corazón contigo? Ahora te pregunto más, ¿y qué de tu equipo? Del equipo que trabaja contigo, ¿se sienten realmente cuidados? Entonces, mira cómo esta herramienta de crecimiento intencional abre la conversación para revisarme, para saber qué está ocurriendo dentro de mí, para compartirlo con alguien más y para ser edificado, apoyado, animado, cuidado. Ok, tenemos otra pregunta. Soy el pastor José Morales de Achagua. ¿Cómo podemos obtener la Biblia de estudios de discipulado? Me imagino que se refiere a esa. ¿Es en portugués? Sí, está en portugués. Entonces, pueden tener los estudios para los grupos pequeños a través de entrar en contacto con Álvaro, con Otto en Venezuela, que ellos ya tienen acceso a muchos de esos módulos. Pero si Dios quiere, hasta junio del año que viene vamos a tener la Biblia toda en español a través de sociedades bíblicas. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo de preguntas, pero aquí está Alexander Montero, dice, es fundamental tener mentor, pero creo que hay muy poquitos que manejan herramientas como esta que se presentó. ¿Qué hacer? Bueno, de eso se trata el esfuerzo de la década de hacer discípulos. Básicamente estamos comprometidos en la década de hacer discípulos, este equipo ejecutivo y las personas que estamos llamando a formar parte de la red en Venezuela de la década de hacer discípulos, decimos que queremos motivar, equipar y movilizar a toda la iglesia venezolana para discipular a toda la nación. Y cuando entregamos este tipo de herramientas, estamos entonces equipando. Primero motivamos, luego equipamos y luego entonces al movilizar estamos impulsando que pueda aplicarse, poner en práctica, utilizarse. Son herramientas muy, muy útiles en ese proceso de mentoría y en el proceso también de discipulado cuando acompañamos un pequeño grupo. Gosté mucho de la pregunta, que no tenemos herramientas. Imagina que eres un carpintero y tienes que colocar un clavo dentro de una madera, pero no tienes un martillo. ¿Qué vas a hacer? Va a ser muy difícil, muy dolorido, muy complicado y probablemente el final ni va a ser muy cierto. Entonces nosotros que somos llamados a ser discipuladores, asesores, mentores, necesitamos llevar muy a serio la capacitación ofrecido en esta herramienta el 17 y 18 de septiembre, indicado al final de la página 6. Sí. Bueno, y como antes, quizá se ha llegado al nivel de ser discipulador, pero ahora más que nunca necesitamos ese rol de mentor, porque son los discipuladores de los discipuladores. Entonces todo eso va a ser un gran crecimiento. Bueno, aquí está una pregunta, pero aunque sea voy a leerla para que la tengan en su mente. En esa movilización y discipulado, ¿tienen algún estudio de proyección estadístico, poblacional o de alcance de masa? Bueno, 30 segundos para responderla. ¿Qué va a decir Álvaro?
Mira, la verdad no tenemos un estudio estadístico, poblacional o de alcance de masa. Lo que, digamos, creo que necesitamos realizarlo, pero lo que queremos es que toda la iglesia venezolana pueda discipular a toda la nación. Y en la década de hacer discípulos, entonces estamos como conectando cada ministerio que impulsa el discipulado. Y por eso hablamos de Billy Hans, por eso hablamos de Discípulo Acción, por eso hablamos acerca de discipulado y pastoreo de pastores, de la escuela de discipulado, porque todo esto permite entonces entregar herramientas, recursos. Pero esta pregunta creo que nos despierta y seguro que la vamos a tomar en cuenta. Gracias a la gente de Venezuela Perdona por esa pregunta tan interesante. Sí, porque cuando, por ejemplo, cada uno de los ministerios, tanto Billy Graham como Discipulación, como Escuela de Discipuladores, deben manejar su estadística y la suma de todo eso, entonces va a dar muy buena respuesta para eso.